Saluditos mis empoderados y empoderadas, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vengo a compartirte 3 recetas de dip de atún o cremas de atún para untar. Vas a ver que son súper fáciles, yo te las he ido compartiendo una a una, pero quise agruparlas en un solo video para que puedas apreciar cómo incorporando muy pocos ingredientes podemos cambiar el sabor de una receta base y así poder ser recursivos y ofrecer opciones. Ya sea en tus fiestas, reuniones, desayunos, meriendas, cena, como tú quieras, porque puedes untar galleta, pan tostado o rellenar sándwich. Sin más, vamos a comenzar. Para la primera opción necesitamos una lata de atún de 170 gramos, atún en lomito y que esté escurrido. Puedes utilizar el atún que viene en agua o el atún que viene en aceite. Seguimos con zumo de limón. Vas a utilizar media cucharada aproximadamente. Luego añade media taza de queso crema, son 130 gramos aproximadamente, que esté a temperatura ambiente y usa la marca de tu preferencia. Media taza de mayonesa, 130 gramos, puedes utilizar baja en grasa o la convencional. Y mezclamos hasta que nos quede homogéneo. Un cuarto de taza de cebolla morada, finamente cortada y reserva un poco para la decoración final. 2 cucharadas de cebollino o cibulet finamente cortado. Y también voy a reservar un poco para la decoración final. Seguimos con una cucharada de mostaza, sal y pimienta negra, cantidad al gusto. De todas maneras puedes ir rectificando el punto de sal y de pimienta. Opcional pero recomendado, 2 pizcas de azúcar, le da un contraste de sabor bien interesante. Mezclamos muy bien y hasta este punto ya tenemos la primera receta. Esta va a ser la base para las siguientes 2 y en el caso de que sea la única que se va a preparar, se agrega en un recipiente, se tapa y se refrigera hasta el momento de servir, en el cual se decora. Y como te dije que vamos a ser recursivos, ahora vamos a hacer la segunda receta o segunda propuesta, en la cual vamos a partir de todos los ingredientes que utilizamos en la anterior, pero adicional agregaremos 4 cucharadas de pepinillos agridulces finamente cortados y además vas a agregar media cucharada del líquido en el cual vienen los pepinillos. Así de fácil y sencillo. Rectificas el punto de sal y pimienta, ya que puede ser necesario en vista de que le agregamos los pepinillos. Mezclamos y de igual manera, entonces, si vas a usar esta receta, ya lo que quedaría es agregarla en un recipiente, taparla y refrigerarla hasta el momento de servir, en el cual vamos a decorar. Y para ti que aún me acompañas, te pido que por favor me escribas en comentarios desde dónde estás viendo mi video para saber hasta dónde están llegando. Muchísimas gracias por estar aquí. De esta manera llegamos a la tercera receta. Y para ello solamente agrego 1/3 de taza de maíz dulce del que viene en lata, o sea granitos de maíz. Una cucharadita de pimentón en polvo, sabor natural. De igual manera vas a rectificar punto de sal y de pimienta, tú ves si es necesario. Y por ejemplo, si tú tienes salsa inglesa por ahí, a ti te gusta el sabor, le puedes agregar una cucharadita y vas probando. Bueno, en mi caso yo lo voy a dejar hasta aquí, voy a pasarla a un recipiente, de igual manera como ya te he dicho, se refrigera tapadita hasta el momento de servir. Ya te voy a mostrar cómo los decoré yo, para que tú tengas una idea, a ver si te gusta. Espero de corazón que este video sea de mucha utilidad para ti, que te ayude a resolver. Este último dip o crema lo estuve decorando con unos granitos de maíz, un poquito de pimentón en polvo, también le puedes agregar unos trocitos de pepinillo, así que se noten para que las personas sepan de qué está hecho. La serví con galletitas y pan tostado, pero recuerda que también te sirve para rellenar pan de sándwich o cualquier pan de tu panadería local. La segunda crema que te presenté, le coloqué este abanico de cebolla morada, unos trocitos de pepinillo y un poquito de cibulet por allí regadito. Una opción fácil y bonita. Por acá estoy rellenando un pancito. Acá en Colombia este pan se llama hojaldrado, es bastante rico, tiene un toque medio dulzón. Con lechuga, fíjate cómo se ve de bonito. Con esto sorprendes y enamoras a quien sea. Y por último, la primera crema que te presenté, solamente le coloqué un poquito de la cebolla cortadita y un poquito del cebollín o cibulet y esas hojitas allí cruzadas. También se ve bonito, llama la atención, entra por los ojos. Mientras lo voy probando, te cuento que hemos llegado al final del video y te agradezco por haberme acompañado hasta acá. Y aprovecho de invitarte a que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en opción de todas, tocan las tarjetas que te aparecen en pantalla que te llevan a más videos. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.